Que han tenido una excelente semana, creo que finalizaron exámenes, ¿verdad? Espero que les fue bien a todos. Conociéndolos. Miren, solo una cuestión, hay unos compañeros de protocolo que habían ganado, si no estoy mal, entonces si ustedes revisan su nota, ahora tienen nota más baja, pero es un tema del sistema. Es un tema del sistema porque EPS está revisando quiénes tienen o no asistencia, porque hay gente que posiblemente nunca vi y solo se venía a examinar. Entonces yo muchos de los que tienen nota muy buena los ubico, la verdad es que los ubico a la mayoría y sé que vienen, pero hay gente que no. Entonces para los que vienen, nunca han faltado o han excusado su inasistencia, pues no se preocupen, al finalizar se les va a colocar la nota cuando el sistema ya nos permite hacerlo. Entonces no se preocupen con eso. Ahora los que han faltado tienen asistencia, pues ya es problema de ustedes por no venir. Recuerden que la mayoría de los que están acá, las clínicas fueron creadas en teoría para la gente que trabaja, para las personas que trabajan y entre semana pues no pueden llevar casos, no pueden hacer pasantías. Entonces mucha gente que de acá yo creo que trabaja, a muchos los he visto más en su trabajo que aquí en las clases. Y yo he visto cuando llegan a su trabajo que están ahí sentados sin hacer nada. Y entonces yo me pongo a pensar, miren, si pagándoles no hacen nada conmigo, ¿por qué me voy a molestar si no hacen nada? Entonces, las clínicas son hechas para las personas que trabajan, pero hay personas acá que no trabajan, no hacen mayor cosa, ¿verdad? Pero igual reciben clínicas. Y son las personas que faltan a clínicas. Eso es lo más triste. Son los que faltan más a clínicas, cuando deberían ser los que tienen mejor nota porque tienen más tiempo que los demás. Hay mucha gente acá que trabaja de lunes a viernes, también tienen que hacer cosas el sábado, el domingo, que se toman estas horas para recibir clases, porque tienen muy poco tiempo para trabajar, pero a pesar de ello tienen buenas notas. Hay personas que no hacen nada, ¿verdad? Literalmente nada, aunque trabajen no hacen nada y tienen muy malas notas. Entonces, para las personas que han faltado mucho a clases, no han expulsado, pues lamentablemente los van a inhabilitar, desactivar, porque le dicen ahí arriba, y no se les va a poder colocar nota. Ahora las personas que se han excusado y han venido, pues no tengan ningún problema, se les va a cambiar a clase. Incluso nosotros subimos notas finales tal vez como en diciembre por ahí. Para los que me han preguntado cuándo terminan las clases, yo creería que de clases vamos a tener como un sábado más. Después yo creería que vamos a tener solo el examen, que posiblemente sea el 15 de noviembre por ahí. Posiblemente, no aseguro nada. Entonces solo vamos a ver, yo creería que como 2 sábados. Sí, aparte de esto. Entonces ya falta un poquito. Y uno sube notas hasta diciembre. Incluso en diciembre yo sí tengo que corregir alguna nota del primero, segundo, tercero. La corrijo. Porque hay gente que no se le colocó una nota en el primero, segundo, entonces yo corrijo incluso en diciembre. Entonces toda la gente no se preocupe, porque miren, uno les dice, no se preocupen, se lo voy a arreglar. Se dan la vuelta y al ratito están volviendo a preguntar lo mismo. Pues la cosa es que recuerdan en el momento, pero si están todos los días recordando, cuando ese momento no recuerdan, no pasa nada. Entonces yo les diría que tengan calma, que tengan tranquilidad, que su nota se va a subir. Para no se pongan tan nerviosos, por favor. Imagínense cuando tengan algún subcaso ahí que les va a dar un golpe de estrés. Y ahí van a quedar. Solo un mensaje previo. Afuera están personeros del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, bien, todas las personas que quieren actualizar datos o empadronarse tienen toda la facilidad de hacerlo. Recuerden que es un derecho y un deber cívico. Después empiezan a comentar en redes sociales que ustedes no votaron por él, que no sé qué, y es porque ni siquiera están empadronados. Entonces, si quieren ejercer su derecho al voto, pues ahí pueden actualizar sus datos o empadronarse. Por favor.
vamos a empezar una clase el día de hoy. Solo previamente, yo creo que es necesario tocar un tema. ¿A cuántos de aquí les fue bien su protocolo? A la mayoría, creo. Gracias. Solo un grupo que el 10 más 1 que... El 10 más 1. Entonces yo creo que, imagínense que nosotros empezáramos clases, empezamos en marzo, febrero, marzo. Y lo primero que ustedes me presentaran sería el protocolo. El primer día de clase ustedes traen hecho su protocolo. Y sobre el protocolo empezamos a explicar. ¿No creen que se aprendería un poquito más? Yo les empezaría a corregir sobre algo que ya hicieron. Entonces yo creo que este es el momento oportuno para poder mencionar algunos errores que pudieron tener en el protocolo para que los puedan corregir. Primero que nada, el protocolo que ustedes desarrollaron tiene los requisitos mínimos, salvo el aviso de la compraventa de armas, que se faltó. Pero creo que no lo hice para no perjudicarnos tanto. Lo hicieron algunos. Yo quería hacerlo. El formulario que... Entonces, ese protocolo tiene requisitos mínimos de cualquier protocolo. Entonces, si ustedes en su práctica hacen un protocolo con esos requisitos, créanme que no van a tener ningún problema. Ningún problema. Ahora, si yo me meto a individualizar cada contrato, pues ahí sí es diferente. Sin embargo, es complicado empezar a individualizar contratos cuando muchos apenas van por notariar. Es muy poco práctico que ustedes ya reciban, tienen que notariar cuando no han recibido notariar 1 y 2. Porque en realidad yo la primera clase de notariado lo que les tendría que decir es: miren, redáctenme esto. Pero no puedo. No puedo porque muchos no saben ni siquiera que es un notario. No saben que es un profesional aparte que el abogado. Entonces, ahora que hicieron el protocolo, sí vamos a tocar algunos temas y errores que yo vi que cometieron. Miren, el tema de las firmas lo cometieron muchos. Acá creo que fue el tema del espacio, que ese no era un problema como tal, porque estaba correcto. Pero en un tema práctico yo les diría: no sean tan cerrados con el espacio que donde están las firmas. Yo siempre a los que les revisé les decía: miren, compañeros, siempre dejen unas 2 líneas de más después de la firma. ¿Y para qué son las 2 líneas de más? Para que usted pueda testar antes. Después de ese punto y final dejan 2 líneas para que puedan testar, porque usted testa cuando imprimió, no antes. Entonces esos son consejos prácticos. Dejen unas 2 líneas después del punto y final, porque muchos lo que hacían era que me dejaban las firmas tanto de las partes de los otorgantes como el abogado en unas 5 líneas. O sea, era un espacio muy cerrado. ¿La firma del notario dónde va? Mira, esta es una pregunta lógica, pero yo creo que aquí no cometieron ese error. Pero ¿dónde va la firma del notario? ¿Antes del ante mí o después? Después, cuando viene en la B, un montón de gente me firmaba antes del ante mí. Pero no van a creer tanta gente que me firmaba antes del ante mí. Y le parece cuando les decía quién les dijo esto, yo. Si no estoy mal, creo que lo traeré unas 3-4 veces eso. Descarado. Si en un contrato comparecen 5 personas, 5 otorgantes, o 2 otorgantes y 3 testigos, ¿cuántas firmas tienen que ir antes del ante mí? 5. ¿El orden importa? No, porque vayan las 5 firmas, porque el operador que revise el contrato va a revisar que estén las 5. Pero son cosas lógicas. Como el registro.
usted está mencionando la palabra ante mí, quiere decir que hay 5 personas que preceden y usted va después. Entonces, si usted firma antes del ante mí, tiene que firmar a alguien más como notario. O sea, cosas lógicas. Entonces, las firmas no tienen que ir tan pegaditas. O sea, usted puede dejar un espacio. Hay veces que uno hace las firmas así para aprovechar el espacio, para el cierre. Entonces, firma así. No tiene que ser un espacio tan cerrado. Hay que saber aprovechar los espacios. Otra cosa, hubieron compañeros que me dejaban páginas en blanco, porque lo que hacían era que querían empezar cada escritura en el anverso. Por supuesto, está totalmente malo. Y hay unos que se excusaban diciendo, lo que pasa es que hay clientes que no les gusta que su documento vaya acompañado con otras escrituras. Entonces, si el cliente les va a enseñar a ustedes para que estudien, si el cliente imagínense que ustedes sean abogados penalistas, reciben un caso y el cliente es el que les dice cuál es la estrategia a tomar. Entonces, que se coloque el cliente de abogado. Y por supuesto, hay clientes que son así. Yo me acuerdo que hay un abogado muy famoso en derecho penal, bastante famoso, que cuando llegaba al centro de privación, ya estaba el cliente con un memorial hecho. Y le decía, mira, Eric, presente esto, por favor. Entonces, ustedes creen que el link lo va a presentar, ¿no? Entonces, usted con ustedes es lo mismo. Ustedes no pueden ser domesticados por sus clientes. No pueden ser domesticados por el cliente. ¿Qué otro problema tuvimos con el cierre? El cierre idealmente se tiene que hacer en las hojas de protocolo. Por supuesto, si usted está terminando su última escritura, en lo último del anverso o ya en el reverso de esa escritura, ahí lo va a hacer. Pero si su última escritura termina en el reverso de su última hoja, no va a traer otra hoja de protocolo para hacer su cierre, no. Ahí es que lo hace en hojas de papel bond. Ahí es que lo hace en hojas de papel bond. Y por supuesto el cierre va de último, no va al inicio. Entonces, si va al inicio, ¿qué está cerrando? El protocolo del año pasado. Entonces el cierre idealmente va en las hojas de protocolo. Ahí se tiene que redactar, ahí redacta usted la razón de cierre. Idealmente. ¿Y por qué idealmente? Porque da seguridad jurídica. Ahí se cierra las hojas de protocolo. Pero si no puede redactarlo porque terminó en el reverso de la hoja, lo hace en una hoja de papel bond. Con su respectivo timbre. Y coloca un timbre de 10 quetzales fiscal. ¿Pero por qué coloca esos 10 quetzales? Porque es el valor de la hoja de protocolo, no porque se pague impuesto del cierre. Ojo por eso, no se paga ningún impuesto, no hay impuesto del cierre. Se coloca el 10 con el timbre fiscal. Igual otro error que tuve, que tuvieron algunos, pero poco, la verdad que es poco, aquí la mayoría de protocolos muy buenos. Hay unos que me colocaban el índice al principio, otros al final, pero eso no es ningún problema. Hay unos que me colocaban timbres fiscales en las hojas de protocolo. No se puede. Es como que usted empieza a pegar timbre sobre timbre, sobre timbre, sobre timbre, lo mismo. Porque recuérdense que solo hay 2 especies fiscales: el papel sellado de protocolo y los timbres. Esos son nuestras 2 únicas especies fiscales. Por cierto, no se llama timbre, no se llama impuesto fiscal. Hay un impuesto del valor agregado IVA y un impuesto de papel sellado y timbre, pero no hay impuesto fiscal tampoco.
En eso hay problemas. En el índice también hay problemas. El siguiente, que me colocaban en el folio, tanto folio que principia, como todos los folios donde está contenida la escritura. Y solo se coloca el folio donde principia. Porque si no, cuando usted va a revisión, si uno lee ese índice que dice folios 8, 9 y 10, yo estoy entendiendo, según la ley, que usted está iniciando una escritura en el folio 8, en el folio 9 y en el folio 10, en 3 folios. Sí, si empiezan al reverso, pues yo les expliqué que se colocaba una B, una R. Se puede colocar. Con los folios sí no tuve ningún problema, la verdad. La verdad que este año lo entendieron muy bien. El año pasado yo tuve el problema que me hacían folio por página. Este año no vi que alguien se equivocara en hacer eso. Todos colocaron folio por hoja. Un aplauso. Yo creo que la mayoría que trabajan aquí en el Estado, en instituciones públicas, en algún momento los ponen a foliar. Para los que han ido a hacer pasantías, lo primero que los pueden hacer es a foliar. O sea, eso es lo que hacen mucho. A los pilotos, Es raro el juez o secretario que de verdad les pone algo para que aprendan. Muchas veces los colocan a hacer algo mecánico que no aprenden ustedes mayor cosa. pero nos sirvió aquí, amigo. El folio, sí. Venimos a foliar. ¿Qué otro inconveniente vi? Con los testimonios. Vale. Y miren, si ustedes ya se equivocaron, este es el momento para que ya sepan en qué se equivocaron y lo puedan corregir. En los testimonios, la primera equivocación es que me colocaban la razón antes de las copias. Bueno, ellos ni siquiera trajeron copias, entonces ahí mejor ni menciono, ¿verdad? Me colocaban la razón del testimonio antes que las copias. Si ustedes solicitan una certificación de lo que sea, la razón de la certificación siempre va de último, porque usted está certificando lo que ya vio. No puede certificar lo que todavía no ha visto. Entonces es una simple lógica. La razón del testimonio siempre va de último, atrás de las copias. Otra cosa que me cometían en los testimonios, no me los firmaban ni me los numeraban en todas las hojas. Eso también lo vi. Sello, no le solicité sello, entonces con el sello no había problema. Pero no vi que me lo numeraran ni que me lo firmaran en todas las hojas. Entonces, en la razón, pues ustedes ahí están firmando abajo de la razón. Por supuesto, no van las palabras ante mí ni por mí ante mí, solo firman y numeran. Entonces, la primera copia del testimonio, ¿qué numeración lleva? 1 de no sé cuánto. Si son 3, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, porque esa es la numeración, es diferente a la foliación. 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Salud. Abajito, donde les quepa, también firman y sellan la primera hoja del testimonio. Y porque no haya la firma en el testimonio, en una de las hojas, sí pueden suspender cualquier documento. A mí ya me pasó con un mandato que mira, la verdad que yo no hice la razón, o sea, me hicieron el testimonio, entonces yo firmé la razón, firmé la segunda hoja, y la primera, por alguna razón, se me olvidó firmar, sellar. Suspendido el mandato porque no estaba bien hecho el testimonio. Entonces ya usted pierde ciertos días porque le suspendieron por no firmar y sellar en todas y cada una de las hojas. Por no numerar el testimonio también se lo pueden suspender. Entonces ojo con eso. A las personas que yo les revisé cuando les revisaba testimonios, mira, la verdad que no sé a quién le revisé de acá, son un montón, pero yo les hacía la firma ahí que tenían que firmar. Pero si las personas que le revisaron los demás no les explicaron esto, pues se los
¿Me explico? Firmar y sellar todas las hojas. Y por supuesto que el timbre forense no se utiliza en notariado también, compañeros. ¿Quién utiliza el timbre forense? Abogados. Miren, estaba viendo un examen de recuperación de notariado 2, creo, o 3. Cuando yo recibí el primer día del protocolo, que fue el 4 de octubre, ¿verdad? Tenía una compañera un examen de recuperación y en el examen decía que tenía que realizar un instrumento donde se pagara timbre forense, notariado. Entonces, mira, uno a veces en la clase pues tiene que hacer lo que el catedrático dice, pero Y la tenía buena. pero forense solo utilizan los abogados y cualquier memorial que ellos autoricen. Ya sea que vaya a un juzgado, ya sea que vaya a un lugar administrativo. Bueno, Era una tarea, era el notariado 2, pero nos pidieron también el pago del PIUSI dentro de la compra-venta. pago el luz. Tampoco se. Sí, bien, tampoco se. Lo que coloca en la compraventa pues es el precio del bien para efectos de pagar el impuesto único sobre inmuebles que se paga en las municipalidades, que es el único impuesto que no recauda la SAT, no recauda las municipalidades del país. Después lo que recaudan las municipalidades son arbitrios, que es diferente, que un arbitrio es una contraprestación por un servicio que paga la municipalidad. Por eso es que esa obligación de pagar el parqueo antiguo se han pagado como 2 o 3 veces ese acuerdo municipal por inconstitucional, porque a usted no le dan ninguna contraprestación por ese pago de parqueo, porque al final las calles son públicas. O sea, creo que una vez lo han declarado inconstitucional y después vuelve otra vez a la Municipalidad de Guatemala. Porque ese sí es un arbitrio, es una contraprestación. En cambio, un impuesto, pues no hay contraprestación. Usted tiene que pagarlo. Y el único que se paga en la municipalidad es el impuesto único sobre inmuebles, que no es tan alto. Creo que el mayor valor es de 9 por millón. Es decir, por cada 1000 quetzales, 9 quetzales. ¿Alguna duda respecto al protocolo que ustedes hayan tenido? Bueno. ¿Cuál es el proceso a seguir cuando se termina la razón en la parte adversa, la parte reversa que era Mire, yo les daría un consejo que no es tan ético, pero ahí no va saliendo de los problemas. Pero funciona. Realicen una escritura extra y la cancelen. Si ustedes tenían la 16 y tenían la 16 y tienen la página, la 1 ahora, hagan la 17 y la cancelen. Otra cosa, ustedes pueden cancelar desde la primera línea o en la escritura completa, porque veo muchos compañeros acá que ahí se pecaron trabajando de más, porque para cancelar hacían toda la escritura y ustedes la pueden cancelar en una línea, ya tiene el número de orden, o en 3 líneas. Solo compañeros, por favor. Porque miren, la mayor parte que uno cancela es porque tiene errores de impresión. A veces uno termina la escritura en media hora y se lleva 2 horas para imprimir. Porque miren, a veces cuando son minutas que otorga el Estado, hay que estar viendo los márgenes, la impresora no funciona, la impresora le arrugó la hoja se humedeció, había un exceso de tinta, le manchó la página, los márgenes. Hay un montón de razones por las que hay errores de impresión. Pero cuando usted termina la escritura, la única razón por la que puede cancelar es porque no le firma. Si a usted ya le firmaron, no puede cancelar. Únicamente se puede llevar a cabo una rescisión de escritura. Por supuesto, si a usted no le firma y tiene que hacer la rescisión, tiene que cobrar la rescisión, no la va a hacer de gratis, porque ya es problema del cliente. O a mí me pasó la última que cancelé,
fue porque era un cliente que le había comprado 2 lotes a una persona. Bueno, el que vende los lotes es mi cliente. La cosa es que yo le tenía que realizar la compraventa, pero a mí me dieron los datos del otro lote, no del que él había pagado, sino del que todavía estaba pagando. Esos eran bastantes datos, porque venían todas las medidas de constancia, porque era una administración. Entonces terminé la escritura y cuando termino me di cuenta, bueno, el cliente se dio cuenta que ese no era el lote que estaba pagado, era otro. Entonces imaginen cómo iba a testar yo esa escritura. Entonces ahí tuve que cancelar. No me había firmado todavía, por supuesto. Cancelé. Pero no fue error mío, no fue error de impresión, sino que a mí me dieron esos datos. Si ya le había firmado, ¿se puede cancelar? No, se tenía que recibir. Entonces yo hice una investigación previa, pero yo me dieron un número de finca por vivir que el que yo tenía, o sea, yo sí investigué. El problema es que hasta después me comentaron que esa no se había vendido. Entonces ustedes pueden cancelar desde la primera línea hasta finalizar. ¿Qué otro error tuvimos? Bueno, los atestados no llevan foliación, eso creo que nadie lo cometió, pero si alguno lo cometió, no lleva a cabo foliación. Creo que fueron los mayores errores que vi. De fondo, si les soy sincero, es imposible que yo pueda revisar como 200 protocolos. O sea, tendría que ser una máquina para revisar eso. Y prefiero revisárselos aquí en la clase porque ahí les soy honesto. Porque si yo me los llevara, primero no sé cómo llevarme 200 protocolos. Solo que ustedes me dieran dinero para que pagara un flete para llevar los protocolos. Y segundo, cuando los tuviera, miren, solo que no tuviera nada que hacer y que no me importara la vida, me revisaría 200 protocolos. Sería mentirles si no reviso. Sería que no tuviera vida, sería que no me importara. ¿Ponga la auxiliar? Bueno, es una escritura accesoria. Sí, accesoria complementaria. Entonces, si esa fue la 16, la que va a rescindir, la firmaron, empieza la 17. 17, punto, la ciudad de Guatemala. ¿Cuándo tenemos hoy? 18 de octubre del año 2025. Punto, coma, ante mí, su nombre, comparece tal persona, los generales. Y que por este acto otorgan rescisión de contrato. En el primer punto, primero, que en tal fecha otorgaron escritura de no sé qué, que contiene los derechos y obligaciones contenidos en la escritura. Número 2, que por el presente acto comparecen a rescindir la escritura pública. Número 2, no solo la rescinden y declaran expresamente que las cosas regresan a su estado anterior. Es una escritura complementaria, es cortita, y tal vez una página. Es de las más sencillas, la verdad. Lo único que ustedes tienen que razonar, la 16. Ustedes tienen que razonar a un lado de la escritura 16 que tal escritura esa fue rescindida. Razón que mediante escritura 17 fue rescindida la presente escritura pública. A un lado, sí, a un lado. Y tienen que dar aviso de esa escritura. Además del testimonio, el aviso de la rescisión, que es igual cuando amplían, cuando modifican otra escritura, se tiene que dar un aviso de esa ampliación. Sí. Pero no necesariamente, porque cuando uno rescinde y no ha presentado su testimonio y saca con la razón, no es necesario el aviso. Ahora bien, si ya se hizo el aviso de ese contrato que se rescinde con otro, ahí sí hay que dar el aviso con el formulario que da el archivo. Yo creo que siempre es obligatorio el aviso. Porque las chicas de ahí le dicen, no, si lo trae la razón puesta, solo que no es suficiente.
Bueno, eso tema más administrativo. Pero la ley sí dice el aviso. Entonces así se rescinde la escritura, con una accesoria o complementaria, no es que la vayan a... Otra cosa, no me vayan a estar rayando con una X las escrituras, por favor. Licenciado, el testimonio especial, ¿cómo diría entonces? De la escritura que se recibió. Ese es testimonio especial de la escritura pública número 17. No se avisa ahí que se venció nada. No. Es que ese error que hacen los testimonios no lo... Identificar de qué es la escritura es algo que no les recomiendo. Porque ustedes van a cometer errores. Mejor solo coloquen que es de tal escritura pública. Porque imagínense que era una compraventa y ustedes, como están copiando y pegando, dice de otra cuestión, error. Posiblemente cuando lo revisen, cuando reciban el testimonio no va a haber problema. Pero después sí se pueden dar cuenta de eso. Es igual que otra cuestión. Si ustedes cancelan una escritura, no pueden dar testimonio especial. O dan aviso de cancelación, o otorgan testimonio, o expiden testimonio especial, no las dos cosas. No se puede. Entonces no se puede extender ambas cosas, el aviso de cancelación y el testimonio especial. Hay gente que otorga escrituras y da aviso de cancelación, pero eso es por unas mañas que no es porque no es que de verdad me han cancelado, que son temas ilegales. Hay gente que tiene esa costumbre con el tema de las usurpaciones. Otorgan una escritura traslativa de dominio, se inscriben y dan aviso de cancelación de esa escritura. Pero eso es algo ilegal, o sea, lo hacen por temas ilegales. Diferente es que alguien le lleva a usted su protocolo y se confundió, hizo el aviso e hizo el testimonio especial. Eso puede pasar y pasa. Solo hay que rectificar esta cuestión. Pero cuando ustedes vieron una escritura que se inscribió y no hay testimonio especial, solo aviso de cancelación, ojo con eso. Eso sí fue hecho de mala fe para usurpar propiedades. Porque miren, el derecho notarial, aunque muchos dicen el derecho penal es peligroso, el notarial también, créanme que es algo delicado. Sobre todo cuando hay escritura, cuando hay fincas. Disculpe, solo como dijo en este momento, dijo que cuando no hay testimonio especial, ¿solo qué dijo? Aviso de cancelación. Pero esos son casos que suceden cuando están usurpando propiedades. O sea, se da en la... Si se da aviso de Temas cancelación. ilegales. Entonces usted mira que se inscribió la compraventa y cuando va al archivo no hay testimonio. Lo que hay es un aviso de cancelación. No, lo hace para que sea más complicado plantear el ordinario. Es mucho más complicado así. O a veces los protocolos ya ni existen. ¿Alguna duda con el protocolo? Pero yo creo que la mayoría de aquí, salvo excepciones, una excepción muy específica y un grupo en específico. La mayoría les fue muy bien, la verdad. La verdad que ni sé cómo, pero como fue bien. Ni sé cómo, pero bien, muchos preguntaban, pero había una compañera que me mandaba como un correo con 10 preguntas. Pero la verdad que es mejor eso. Es mejor que la persona esté preguntando, porque dudas va a tener uno toda la vida. Tenga un año, tenga 2 años, tenga 25 años de ser graduado, van a surgir dudas. Porque usted puede ser que se dedique a compraventas, pero cuando llegue otro contrato, surge la duda.
Imagínense una compraventa con constitución de usufructo vitalicio. En una compraventa con constitución de usufructo vitalicio, ya no se transfiere la propiedad, sino la nuda propiedad. O sea, son términos sencillos, pero cambian el sentido del contrato. La nuda propiedad. Cuando usted realiza un contrato de compraventa que tiene un usufructo vitalicio, previamente a la venta, el mismo contrato constituye el usufructo para tal persona, y lo que vende es la nuda propiedad, porque la propiedad no la puede vender completa, porque ya tiene el usufructo. Entonces, si usted está vendiendo ese derecho real, porque no es completo, no es propiedad. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Nuda propiedad, que no está completa, es parcial, porque usted tiene el bien, pero no tiene su uso, en teoría, ¿verdad? Porque los usufructuarios son los que tienen derecho de goce del bien. Entonces, usted legalmente entregó la propiedad, pero físicamente no, porque lo tiene otra persona. Entonces, son cuestiones que a uno le van surgiendo. Y por supuesto, si usted se dedica a compraventas, es algo que lo tiene muy claro. Pero imagínense que usted llegue a otro contrato mero especial, aunque tenga 50 años de ser abogado, le va a surgir dudas. Entonces, en el momento en que usted ya sepa todo lo de la carrera, está mintiendo. No, es imposible. La carrera es demasiado, sí, demasiado amplia. Demasiado amplia. Hay bufetes de notariado que únicamente se dedican a propiedad horizontal, que es otra cosa. Miren, esto es que en propiedad horizontal cada apartamento forma una finca, y hay fincas de una persona y hay fincas comunes, y cada finca tiene sus medidas politantes. Hay que ver el tema de la administración de la propiedad, de la dominación de la propiedad horizontal, está muy especial. Sí. Bueno, Y digamos en la propiedad horizontal, ¿cómo se pone si digamos no tiene vecinos al lado porque está en esquina, en un tercer nivel? Porque normalmente se pone al sur con fulano de tal, al norte con otro fulano, y ahí cómo se pone porque no hay nadie, pues es espacio libre. mira, ahí creería que le vamos a preguntar a alguien que es experto en propiedad horizontal, para no confundirlos. Porque ahí es según el plano que le haga el ingeniero. No sé cómo hará el plano. Pues tampoco les voy a meter aquí casacas. Sí, no, yo creo que es peor que les digan que son casacas. Ya muchas les he dado por todo el año, así que ya no. Ya muchas, entonces ahorita ya le vamos a dejar las casacas. Es la promesa del año nuevo. Entonces, miren, yo creería que el protocolo, si ustedes siguen esa forma ordenada de trabajar que tiene la mayoría, en notariado les va a ir bastante bien. Yo creo que a la mayoría de aquí les va a ir bastante bien. Notariado solo es ser ordenados, investigar antes. Y por supuesto, un consejo: si ustedes no saben algo, no llamen a otra persona enfrente del cliente, por favor. Yo tengo muy conocido que es casaquero, como no tiene ni idea, le dice a la gente: ¿cuánto me cobras por esto? Te voy a cobrar 100 por esto, pero el impuesto son 2,000. Es algo estafador, pero no sabe mayor cosa. Entonces, cuando él no sabe, lo que hace es llamar a alguien que sí sabe enfrente del cliente. Ni eso sabe hacer. Bueno. Tenemos una duda acá, fíjense que no necesita el resto, es decir, la
Cabal. Otra cuestión, compañeros, la compañera me decía la duda del resto, pero son términos de redacción de él. Entonces, no es algo como que yo supongo que está refiriendo a la parte de la propiedad que no está vendiendo. Puede ser que sea una compraventa de una propiedad que él desmembró para sí mismo. Puede ser eso. Y él está hablando del resto. Pero es un término, es una forma de redactar que él tiene, entonces ahí es un poquito complicado. Otra cuestión, no sé si fue aquí en este salón o en la B, pero me estaba preguntando una compañera que en una protocolización el notario colocó todas sus generales. Entonces, por vía de mí, su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y oficio. No se coloca. Solo su nombre y que es notario, por vía de mí, ya puede empezar a protocolizar. Si usted está redactando por vía de mí, no es necesario que coloque sus generales. Usted lo conoce todos ahí. Lo conoce el archivo, lo conoce el registro, el mercantil. Todo lo conoce, no es necesario que coloque todos sus datos. Está trabajando de más. Así que no se hace, por favor. ¿Alguna otra duda para el protocolo? Miren, por favor, la hora no la coloquen. Yo no sé. Miren, yo no sé de verdad cuál es la necesidad de colocar la hora en los instrumentos públicos. Son del testamento. Solo en el testamento. ¿Alguien me estaba hablando? Sí, en el testamento de donaciones por causa de muerte, pues por supuesto, porque la ley se lo pide. Pero si no, no se coloca. Y lo peor es que me colocan hora de inicio y no me colocan hora de cierre. O sea que aunque coloquen algo de mano, hacen mal. Y lo malo no termina de ser tan mal. Sal. Vamos con el siguiente tema, que está viendo actas notariales, ¿verdad? Ahí sí se coloca ahora en las actas. En las actas, sí. Ahí sí hay unidad. Solo una pregunta. Cuéntame. El orden de los atestados no importa. Pues yo creería que sí es importante tener un orden para apoyarle al operador. Porque si no, va a empezar, aquí está esto, va a regresar aquí, va a ir a la segunda página, entonces se va a cansar de estar revisando y se lo va a suspender. Porque miren, yo ya tuve la experiencia con otro colega que llevó a cabo el testado y el operador no se dio cuenta del salvado y se la suspendió porque no estaba salvado, pero hacia abajo estaba el salvado. Por eso se lo pueden suspender también. Yo digo atestado. Ah, los atestados. Pues tendría que ser por lo menos de cierre, índice, y usted viene con nuevos comprobantes. Y lo importante es hacerlo en orden. O sea, yo le diría que el notariado hay que ser ordenado. Si usted fue a presentar hoy el testimonio de la número 1, colóquela. Después número 2, 3, 4, o sea, es importante llevar un orden. Pero no es un orden como tal, o sea, tiene que ir todo. Pero yo sí les digo, mejor coloquen en un orden. Los comprobantes juntos, los avisos juntos, para que haya una separación. Bueno, estábamos viendo actas notariales. No me vayan a confundir el acta notarial con el acta de protocolización. Por favor, eso no. Entonces habíamos dicho que un acta notarial puede ser en la ciudad de Guatemala, el 18, ¿verdad? El 18 de octubre del año 2025, siendo las 9 horas con 10 minutos.
Me encuentro constituido en la ciudad universitaria, edificio S2, Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 del municipio, departamento de Guatemala o de la ciudad de Guatemala. Como notario a requerimiento de tal persona. ¿Algún nombre de compañeros de acá? Carlos Magarín. Carlos Marín. Magarín. Magarín. Carlos Magarín. De tantos años de edad, eso lo vamos a omitir. Vamos a colocar todas las generales. Beverly Canaú. ¿Cuántos años tiene ella? Con las mujeres sí digo la edad. 29. 15. 29. 15 años va a tardar en salir de acá. Lo rechazo. 15 años va a tardar en salir de acá. Lo rechazo. En un año. De tantos años de edad, sus generales y cómo se identifican. En un acta notarial no es necesario colocar todas las generales. En muchas sí, sobre todo si son declaraciones juradas, pero si es un acta de requerimiento, un acta de notificación, Solo identifico. solo el nombre de la persona y nada más. Pero bueno, si colocamos todas las generales, pues viene otra obligación, que es colocar que la persona es de los datos de identificación consignados, ratifica ser de los datos de identificación consignados y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y que por el presente acto, mediante acta notarial, presta la siguiente declaración jurada. 2 puntos. Primero, si se dan cuenta, un acta es un poquito más sencillo. Lleva puntos. Sin embargo, si en el acta notarial comparece un representante, se tiene que acreditar la representación. Es igual, el artículo 29 es un artículo que suple los demás instrumentos públicos, porque el acta notarial es otro instrumento público que va fuera del protocolo, se hacen en hojas de papel. Primero, manifiesta la señorita, creo que es de apellido Canaví, ¿sí, verdad? Sí. Que el 4 de octubre del año 2025 debía presentar el protocolo del año 2025 de la clínica notarial sección A, que recibe los sábados de 8 a 10 horas. Eso puede ser un primer punto. Segundo punto, continúa manifestando la requirente que, no sé por qué motivo, algún motivo, Enfermedad. que por enfermedad se le imposibilitó comparecer el día y hora consignado en el punto primero de la presente acta, y por tal razón no presentó el protocolo del año 2025 y desea declarar expresamente y bajo juramento de ley que el día 4 de octubre del año 2025 se encontraba bajo padecimientos de salud. Punto. Segundo punto. No habiendo nada más que hacer constar, se finaliza la misma en el mismo lugar y fecha, cuando son las 9 horas con 40 minutos. ¿Eso va dentro del tercer punto o ya? No, va afuera. Rogación, objeto de la rogación, narración del hecho y la autorización. Se finaliza la misma a las 9 horas con 40 minutos, la que se encuentra contenida en una hoja de papel bond impresa en su lado verso, a la que adhieron los títulos de ley, punto. Y leída la misma a la requiriente, que viene a entregar su contenido, objeto, Y validez. validez y demás efectos legales, validez con Z, lo ratifica, acepta y firma. Punto. Firma de la requiriente. Incluso en actas notariales, en realidad no es obligatorio el ante mí. Por lo menos uno en sucesorios no lo coloca. Yo en procesos sucesorios no coloco el ante mí.
Sin embargo, en la práctica de la mayoría de instituciones, pues sí recomiendo que coloquen ante mí los puntos, su firma y su sello. Y numeran el acta notarial. Como es una página, 1B1. El acta notarial es el instrumento público, creo que de los más sencillos. De los más sencillos. Pero sí es formal. Si no lleva lugar y fecha, si no lleva hora. Y por supuesto aquí no van cifras. Salvo que sea un protesto, que sea un acta de inventario. Ahí se pueden colocar cifras, ahí se colocan incluso cuadritos. Si ustedes aperturan, si ustedes no aperturan protocolo, ¿pueden autorizar un acta notarial? Sí. Si ustedes no aperturan, Sí. Sí. Porque es extra protocolar. sí, porque afuera del protocolo. Y en el acta ustedes pueden declarar casi cualquier cosa, pero no es tan así. Hay muchos abogados, que, sobre todo los penalistas, que en acta notarial quieren declarar que el cliente es inocente, pero tampoco se puede. Y ojo, hay actas como una declaración jurada, la compañera es la que se hace responsable por lo que ahí se consigna. El notario no, ahí el que usted está declarando, usted es responsable. Pero hay otras actas que el responsable es el notario, las de presencia sobre todo. Entonces, ojo con esto. Miren, por cierto, les voy a trasladar algunas actas notariales y escrituras. ¿Por qué? Porque el final es en grupo. Entonces, vamos a que se redacten escrituras. Entonces, yo lo que necesito para el final, se lo vamos a pasar después las instrucciones, es que ese día ya me traigan hecha la carátula del grupo a computadora, para que no sea tan complicado, porque igual ustedes ya saben quiénes están, quiénes no. Y si no está alguien, pues lo eliminan, así sencillamente. Y ese día, pues me trabajan en hojas de papel español o protocolo para estudiantes y en hojas de papel bond. Entonces trabajan en grupo, redactan y ese es su examen final. Creo que la mayoría de grupos están bien coordinados, salvo un grupo que no está bien coordinado. Que ahí me contaron que dicen que unos chistes de los que no saben, los que no saben si yo me entiendo todo. Cuente. Que se entere el mundo. De aquí no sale. Miren, con eso, si hay una profesión que es chismosa, es esta. Esta profesión es lo peor, miren. Yo una vez me senté con un juez de paz, es amigo del hijo. Estuvimos hablando como 1 hora y media, almorzando ahí. En la hora y media me contó la vida y obra de todos sus compañeros. Sin preguntar, me enteré de todo. Así que ojo con eso, uno se entera de todo. Todo. Así que cuidado con esto. Vamos con los siguientes instrumentos públicos, que son las actas de legalización de Firma. documentos. Ah. Documentos. Lo que cobran en finanzas, como 15 quetzales. Como 15, ¿no? La verdad, 15 o 25 creo que. Entonces quiere decir que si ustedes saben realizar un acta, una auténtica de fotocopia, ustedes ya pueden competir directamente con los de finanzas. A 10. Ya pueden competir directamente. A 10. Ahorita pregunta. Actas de legalización de fotocopias. O también llamadas auténticas de copias de documentos. Es lo más sencillo que hay de verdad en Lugar y fecha de que la ejecución se omitió. Sí. Entonces, compras
Licenciado, ¿es relevante poner copia o fotocopia? Fotocopia. No, no es relevante. Que la copia que antecede, que la fotocopia que antecede. No es relevante. Miren, este es de los instrumentos más sencillos de hacer, pero lamentablemente donde más se equivocan, por lo sencillo. Primero que nada, es obvio que donde ustedes van a realizar la auténtica es sobre la copia, no sobre el original. Porque hay notarios, les juro, que han hecho auténticas de documentos originales. Entonces, la auténtica es de una fotocopia de DPIs, de títulos, de pasaportes, de cualquier reproducción. Y es importante que ustedes tengan a la vista el documento que van a autenticar. Ojo con eso. Porque si ustedes autentican algo que en realidad debe existir, falsedad ideológica. Imagínense que ustedes autentiquen una fotocopia de DPI, no sé, 100 quetzales por la auténtica. Y el DPI no existir. Ni para pagarle el almuerzo al abogado les va a servir. A veces el defensor público, que son los defensores públicos muy capacitados, muy pilas. La verdad que muy buena capacitación. Entonces son auténticas de fotocopias. ¿Dónde se redacta ese instrumento público? En hojas de papel bond. ¿En qué tamaño? Va a depender la fotocopia que ustedes están autenticando. Si ustedes están autenticando algo tamaño oficio, recomendable oficio. Si es algo carta, tamaño carta. Puntos importantes ahí, creo que tienen la presentación, ¿verdad? Bien, se las pasamos. Y no me dicen algo, los que faltan a clase. Puntos importantes, lugar y fecha. Fe de que las reproducciones son auténticas, haber sido reproducidas en presencia del notario, y la firma y el sello del notario precedidas de las palabras por mí y ante mí. Ahí no comparece nadie. Hay auténticas que usted las va a hacer en la misma hoja. Y auténticas que usted las va a hacer en diferentes hojas. La redacción va a cambiar un poquito. Si usted hace la auténtica en la misma hoja, no tiene que describir la copia. ¿Qué es? Porque ahí está. En la ciudad de Guatemala, el 18 de octubre del año 2025, como notario doy fe que la fotocopia que antecede es auténtica, por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia directamente de su original. Como notario firmo y sello, o como notario agrego los fines de ley, firmo y sello. Punto, por mí ante mí, firma y sello. Es una cosa sencilla. Pero ¿qué pasa cuando es una copia de varias hojas, una auténtica de varias hojas? Un pasaporte, un expediente, un mandato que usted quiera presentar a un juzgado como para acreditar la presentación y no quiera presentar el testimonio. Pues hay juzgados que aceptan una auténtica del testimonio, hay muchos que no. En la ciudad de Guatemala, el 18 de octubre del año 2025, como notario doy fe que las 6, las 10, las 22 hojas que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia. ¿Y en ese caso se rubrican ¿A eso voy? Sí. Las 10, 20 hojas que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia. 5 impresas únicamente en su lado verso y 5 impresas en ambos lados, las que contienen, y tiene que describir lo que contiene: el nombre del documento, fecha del documento,
quién expedió el documento. Eso es importante. Punto. Como notario firmo, enumero, firmo y sello en las 10 hojas más la presente. Punto. Punto y final, por mí ante mí, firmo y sello. ¿Qué pasó? La auténtica, que es la razón, va al final, por supuesto. Y las fotocopias que están antes, ¿qué hay que hacer con esas fotocopias? Firmarlas y sellarlas. Enumerar, firmar, sellar. 1 de 11, 2 de 11, 3 de 11, 4 de 11, 5 de 11, 11 de 11. Firma y sello en todas las hojas. Firma, sello. ¿Qué impuesto paga las auténticas de fotocopias? 5 quetzales. Exactamente. Y ahora hay un criterio de la SAT y de las comisiones de postulación, que yo no sé cómo pueden ser comisionados de postulación y no saben interpretar una cosa tan sencilla como la ley. Es algo tan sencillo. ¿Alguien trae su ley de timbre fiscal? Lean el artículo 5, numeral 6, ¿no ves? O numeral 5, no son dos. 6 y 7. 6. El artículo 5. Índices, testimonios especiales, copias simples Ahí está. Ahí. y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Entonces, hay un criterio de SAT, sobre todo, esa parte donde dice copias simples o legalizadas, ahí estamos hablando de las auténticas de fotocopias. Sin embargo, ustedes que ya recibieron el derecho notarial, se recuerdan que hay formas de reproducir la escritura matriz. Hay los testimonios y hay una copia simple legalizada. Esa es la que paga 50 centavos por hoja. Pero según la SAT, pues también las auténticas tienen que pagar 50 centavos de copia, por supuesto, por hoja, porque son copias simples o legalizadas. Sin embargo, bajo ese mismo criterio, cualquier fotocopia que usted reproduzca tendría que pagar 50 centavos, porque son copias simples. Usted va a una fotocopiadora y que fotocopian el libro, esas son copias simples, 50 centavos por cada hoja. Entonces mi consejo ¿cuál es? Si ustedes van a hacer una auténtica de varias hojas, no le colocan 50 centavos por hoja. Si va para la SAT, colóquenselo. Porque más va a perder el cliente el tiempo que ustedes están enseñándoles que no es así. Incluso en años anteriores de comisiones de postulación, hubo una jueza penal que le rechazaron el expediente porque en una auténtica del DPI no colocó 50 centavos. Entonces la jueza, cuando ella evacuó, porque comisiones cuando suspenden pues les dan derecho de defensa para evacuar, les metió una... Híjole. Porque la verdad que no puede pasar eso. Sin embargo, en la última comisión yo sí vi que ya aceptaban expedientes que no llevaban script, pero muchos sí lo presentaban por el miedo mismo de la anterior comisión de postulación. Entonces, ¿qué impuesto paga? 5 quetzales de timbre fiscal y 10 de timbre notarial. ¿Dónde se coloca? Colgado abajo, arriba, pero la cosa es que ahí es donde está la razón, la auténtica, esa redacción. Y por supuesto se inutilizan los timbres. Se mata, diría un licenciado por ahí. Se sean, diría un licenciado por ahí. Se sean. El cero, se le coloca el cero. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes lo hacen en la misma hoja, imagínense que sea una auténtica de DPI, aquí está la fotocopia, les dé espacio a hacerlo aquí abajito, o les dé espacio a hacerlo al revés. Si lo hacen aquí, que la presente fotocopia. Si lo hacen al revés, que la fotocopia que antecede. Cambia la redacción, la presente o la que antecede. Ahora, si lo hacen en otra hoja, pues sí, que las dos fotocopias que anteceden, que la fotocopia que antecede, y se tiene que enumerar, firmar y sellar en todas y cada una de las hojas. Por supuesto, no es lo mismo cobrar por una auténtica de DPI que por una auténtica donde sean ¿qué? Unas 60 hojas. No es lo mismo, no llevan el mismo trabajo. Por una DPI yo diría que no 100, digamos. Ahora, si es una auténtica de unas 60, ahí sí vamos subiendo más de 500. Y dependiendo también de la importancia. Entonces hay un dicho que dice como el sapo, ¿verdad? Entonces usted sabe qué cliente, sí, que es cliente, no también. Y por supuesto muchas veces cuando es la primera vez que llega un cliente con ustedes, yo no les digo que regalen sus honorarios porque eso sí está totalmente mal. Se tiene que cobrar por lo que usted sabe. Pero miren, yo tuve el caso de un conocido, el caso de una licenciada que con ella trabajo yo bastante, pero me estaba diciendo que inició un proceso de titulación supletoria. ¿Ustedes saben para qué sirve una titulación supletoria? No, ni idea. Titulación supletoria. Para darle un título supletorio a un bien y posteriormente eso se vuelve propiedad a los 10 años. Entonces hay gente que tiene propiedades pero no tiene, que tiene bienes pero no tiene la propiedad, solo tienen derechos posesorios. El procedimiento de jurisdicción voluntaria para que ese bien tenga un título supletorio y después sea propiedad es la titulación supletoria. Un proceso de jurisdicción voluntaria que se lleva ante un juzgado de primera instancia civil. Entonces esta persona presentó su titulación supletoria, pero se la rechazó el juzgado civil. Qué raro, que los juzgados civiles casi no rechazan nada, ¿verdad? Se la rechazó. ¿Por qué se la rechazó? Como por 4 motivos, pero el motivo principal era porque el título que estaba presentando no tenía medidas y colindancias. Entonces la persona que le hizo la compraventa de derechos de posesión no describió las medidas y colindancias. Y eso hace como unos 5 años. Y yo le digo, mire, ¿cuánto le cobró el licenciado por hacerle esta compraventa? Que era una compraventa totalmente mal hecha. Tomando en cuenta que los compraventas de derechos de posesión no llevan mucho trabajo, no se inscriben. Hay muchas que sí están inscritas en catastros municipales. Eso sí se hace a veces. Pero no llevan tanto trabajo como una compraventa de una propiedad. Creo que me dijo que 5,000 había cobrado por una compraventa totalmente mal hecha, sin medidas, ni colindancias, sin plano. Entonces ojo con eso, imagínense que el licenciado cobró tal vez 5,000 esa vez. Sin embargo, ¿ustedes creen que ese cliente va a regresar con él? No. ¿Creen que ese cliente los va a recomendar? No. Pues ojo también con eso. A veces ustedes van a ganar en ese día, pero después ya no van a volver a ganar. Si mal no recuerdo, también se hace en la parte superior de
No. Arriba lo que puede hacer usted es numerar. Tiene que numerar, puede hacerlo arriba, en medio, donde quiera, pero tiene que numerar. No, porque puede, mire, usted puede sellar y firmar ahí a la par, o abajo, donde le quepa. Una vez nada más, no es necesario que lo coloque ahí. En los juzgados, pues a veces sí, cuando llevan a cabo foliaciones, sí sellan en las partes superiores. Los del secretario y los sellos del juzgado, que son los del juzgador. Pero no, en la auténtica, pues no es necesario. Lo que tienen que hacer siempre es numerar, firmar, sellar. Numerar, firmar y sellar. Eso. En todas. ¿Alguna duda al respecto? Creo que es un tema bastante sencillo. Igual ahí en la diapositiva vienen ejemplos de redacción. Viene la redacción también de un DPI. Y bien, algo importante que yo les digo para cuando van a realizar auténticas, siempre pregunten para dónde va la auténtica. Eso siempre pregúntenlo. Aunque sea algún instrumento sencillo, hay instituciones que tienen requisitos muy específicos. La Galileo, cuando solicita auténticas de títulos, necesita la redacción de esta forma. Entonces, es algo que es bueno que pregunten para dónde va esa auténtica. Ahora sí vamos con el último instrumento público. La compañera va a hablar, compañeros, por favor. Va a declamar. El último instrumento público es la acta de legalización de firmas. Lo último. El anterior instrumento, ustedes lo que dan fe es de la autenticidad de la fotocopia. De eso es lo que ustedes dan fe, que son responsables de que esa fotocopia sea copia del original. Esa es su responsabilidad como notario. No del contenido del documento, eso no es su problema. Lo que es su responsabilidad es que sea copia de eso. En la auténtica, que también se le llama la de firmas, ¿cuál es su responsabilidad? De esa persona. Ahí su responsabilidad es dar fe que la persona que comparece es la que le está firmando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir antes de una legalización de firmas? Una firma. ¿Cómo con esto? Yo me acuerdo que en privados hay un profesor que les pone a redactar una legalización de firmas. Y como es un instrumento sencillo, las 4 líneas. Si ustedes se van a procesos civiles, las cobradoras de crédito hacen sus auténticas de firmas como de 3 líneas. Porque utilizan la palabra de mi anterior conocimiento y se ahorran un montón de líneas. Entonces el profesor les pone a redactar la legalización de firmas, termina, usted firma y sella y va contento. Y le pone 0. Porque le dice, mire, usted que está legalizando. Porque arriba de su firma, arriba de la legalización no hay firma. Entonces un poquito de mala fe, pero lo hace. Por supuesto, si no hay una firma antes, ustedes no pueden legalizar nada. Nada de nada. Si no, les va a pasar como el caso del abogado de Semilla, que legalizó firmas que no existían. Por supuesto, no le estaba causando ningún daño a nadie, pero pues eso no les importó. Entonces, lo primero que tiene que ver en una legalización de firmas es que haya una firma. O varias también. ¿Dónde se redacta la legalización de firmas? Ahí sí depende.
puede ser en hojas de papel bond, puede ser en formularios, En el mismo documento. sí, en algún documento, puede ser que el soporte no sea papel bond, puede ser que sea un soporte específico. Hay muchos formularios, sobre todo de armas, de seguros, para el tema de prestaciones, que también le dan un espacio como de... Y lo más complicado no es la redacción, sino que quepa el instrumento ahí. Vi que en la misma hoja de protocolo se puede legalizar ahí mismo. La firma. No, Ya no. no. Y lo que se toma en el protocolo es la toma de razón. Es diferente. Yo por eso la legalización de firma la explico de último, porque si la explico al principio los confundo con la toma de razón. Que por cierto, la toma de razón casi nadie la hace. O sea, casi nadie. Únicamente cuando son legalizaciones que van al Estado, pues a veces las hace. De lo contrario, no, porque es imposible que se tenga el control de cuántas firmas usted legaliza. Y además, siento que es un poquito exagerada esa obligación. Y él mismo legalizaba la firma de los memoriales. ¿Y se lo aceptaron? No, se lo rechazaba. Nosotros la rechazábamos realmente bastante. Hablando del tema de titulación supletoria, la titulación supletoria también lleva una auténtica de firmas de la persona. Los desistimientos también llevan la legalización de firmas. Y hay veces que el mismo notario, que es el que está auxiliando el memorial, legaliza como notario. Rechazado, por supuesto. Entonces, en firmas hay dos cuestiones: que las firmas se han puesto en su presencia o son reconocidas en su presencia, que no es lo mismo. Ser puestas en su presencia significa que la persona llega el mismo día y la fecha va a ser la misma del documento que está legalizando. Imagínense que sea un contrato de documento privado con legalización de firmas. Se termina el contrato, los otorgantes firman el contrato y abajo se legalizan las firmas de ambos. Como son puestas en presencia del notario, tanto la fecha del contrato como la fecha de la legalización tiene que ser la misma. Pero también hay firmas que son reconocidas en presencia del notario. Ahí la fecha de la legalización puede ser diferente del contrato, porque no fueron puestas el mismo día, fueron reconocidas posteriormente. Pero usted lo tiene que hacer constar en la redacción. Una pregunta, entonces, si fue reconocida en la autenticación, eso le diga conmigo. O sea, en la redacción cambiaría lo siguiente: cuando son puestas, el notario dice: doy fe que la firma es auténtica por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia. Y reconocida tendría que decir: por haber sido reconocidas el día de hoy en mi presencia, firman ellos ante mí, firma. Lo único que cambia es la fecha de esa legalización, porque si fue reconocida 3 días después, va a ser diferente a la del contrato. Pero es muy raro ver firmas reconocidas. La mayoría son puestas en presencia. Entonces, si el notario en una auténtica da fe que las fotocopias son auténticas, aquí da fe que la firma es auténtica por haber sido puesta, es decir, ese mismo día le firmaron, o haber sido reconocida en presencia del notario. Y ahí sí hay que colocar el nombre de la persona que está poniendo la firma. Nombre y cómo se identifica. No es necesario colocar generales solo con eso. No hay que colocar edad. Lo que estoy diciendo ahorita, que juro que alguien está escuchando y está tomando nota que hay que colocar edad. Y lo va a hacer en la redacción. Yo estoy seguro que alguien lo va a hacer así. Entonces, no hay que colocar edad de estado civil, ninguna general. Nombre y DPI. Y si lo conocen de mi anterior Conocimiento. conocimiento.
Vamos a dejar, ¿qué hora es? A las 9:15, 9:45. Vamos a dejar la clase, por hoy ya se pueden ir al puerto si gustan, ¿no? Bien había cola, la